Hola, ¿qué tal? Bendiciones. En el Evangelio de Lucas que hoy meditamos encontramos una historia muy bonita sobre un fariseo de nombre Simón que invita a Jesús a cenar a su casa. Jesús acepta la invitación y pues empiezan a conversar. En un momento determinado, dice el texto de Lucas, se acerca una mujer por todos conocida como una mujer pecadora, por todo el pueblo señalada, y al enterarse que Jesús está en la casa de este fariseo, ella entra al lugar portando pues un frasco con un perfume muy valioso, y dice que en el momento que ve a Jesús se tira a sus pies, empieza a besarlos, empieza a enjuagarlos con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos y a verter el perfume sobre los pies de Jesús. Y en ese caso, pues, eh, todo el mundo empieza a señalar porque verdaderamente conocen la reputación que tenía esta mujer dentro del pueblo, al punto de que dice que Simón, el fariseo, pues dice para sí mismo, o sea, él piensa, si él verdaderamente fuera un profeta, sabría la clase de mujer que lo está tocando, reconocería a la mujer pecadora. Y aquí es donde entra tal vez la incomprensión que a veces tenemos sobre el sentido de la iglesia y sobre el sentido de la misión de Cristo, que después se vuelve continua en la iglesia. Jesús verdaderamente sabía quién era esa mujer. Jesús verdaderamente reconocía y entendía todo lo que sobre esa mujer venía, todos los señalamientos, su vida como tal. Lo que pasa es que Jesús entiende la misión de su llegada al mundo es la de transformar, el buscar la santidad de las personas. Porque al final todos somos pecadores, en X o Y manera, en mayor o menor grado. Todos hemos cometido un pecado porque todos somos seres humanos imperfectos. Pero es muy fácil para nosotros querer escudarnos en que el pecado de la otra persona es mayor, que la equivocación de la otra persona es mayor. O porque yo hago ciertas cosas, ciertos servicios o tengo algunas prácticas, y pues me puedo considerar mejor que los demás. Y ante esa circunstancia, ante esa mentalidad que dice Simón de decir, si él fuera un profeta, verdaderamente sabría qué clase de mujer lo está tocando, la respuesta de Jesús empieza con una historia sobre un rey al cual dos personas le debían mucho, y dice, uno le debía muchísimo más que otro y él le perdona la deuda a ambos. Y dice, ¿a quién a partir de ahora lo amará más? Y el fariseo responde, pues a quien le perdonó una deuda mayor. Y ahí es donde entra el tema de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida diferente. Habrá personas que tienen historias de vida muy difíciles, con muchas circunstancias, con muchas equivocaciones. Habrá otros que pues quizá también pues por una gracia de Dios pues hemos tenido vidas un poco más tranquilas, donde tal vez hemos tenido que luchar contra ciertas cosas, sobre los ataques del demonio que siempre van a ser constantes, pero donde tal vez nosotros no nos hemos sentido tan afectados, tan atacados, tan abatidos. Habrá personas que en este momento aún siguen luchando contra ciertas marcas, sobre ciertos pues rastros y cadenas de alcoholismo, de rencores, de odio. Entonces, el primer elemento a entender de la vida del llamado de Jesús, de la misión de Jesús y sobre todo de la misión de la iglesia, es que la iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia no viene a buscar a aquellos que se han equivocado, a aquellos que están pecando, y todos como miembros de la iglesia tenemos pues, la disposición, o más que la disposición, tenemos el riesgo de poder pecar también. Entonces, no podemos ir a la iglesia a buscar gente perfecta, empezando porque no la vamos a encontrar y segundo porque no es la misión de la iglesia. Pues al igual que Cristo es llamar al que estaba perdido. Claramente es importante entender que habrá personas que llevarán un grado de madurez en la fe un poco mayor o un poco menor, y por consecuente podemos pensar que hay personas que no tienen nada que estar haciendo ahí, pero más bien son las primeras personas que Cristo necesita ahí para renovarse, para transformarlas, para cambiar sus vidas,
para tocar sus corazones. Entonces, ahí es donde entra justamente esa necesidad de abrirnos como iglesia en misericordia a todo el que quiera acercarse a Él. Pues el primer objetivo es el acercarme con mi pecado, con mi debilidad, con mi flaqueza y en el amor del Señor y en esa apertura que yo voy dando, Él irá transformando nuestro corazón, irá transformando nuestra vida y nos irá configurando según su gracia y su santidad. Eso es lo primero que es importante que reflexionemos. Si usted está buscando en la iglesia personas perfectas, pues se va a quedar con las ganas de encontrarlas, porque verdaderamente todos fallamos. Era lo que se decía, es la famosa frase que siempre se ha dicho, la iglesia es santa y es pecadora. Santa porque su fundador, porque su razón de ser, porque Cristo, que es la cabeza, es santa. Pero el cuerpo es imperfecto porque está conformado por puros seres humanos, por cada uno de nosotros que en nuestros momentos fallamos. Inclusive fallamos a veces hasta de ego o de soberbia, como en el caso del fariseo. De hecho, vean cómo Jesús le dice, o sea, vos no me ofrezaste cuando llegué, no me ofreciste agua para mis pies. O sea, él había invitado a Jesús a su vida, pero él no había abierto su casa, su vida, su corazón a la presencia del Señor. Para él era una persona que iba de paso. Para esta mujer, Jesús es su razón de ser, es su transformación, es aquello que necesita para poder ser feliz y sentirse liberada. Eso es la gran diferencia. Si yo me acerco a la iglesia con un sentimiento de autosuficiencia, de perfección, de que yo soy muy bueno, la gracia de Dios no va a afectarme, no va a cambiarme, no va a renovarme, porque no le voy a dar cabida a ella. Pero cuando yo me acerco con una actitud como la de esta mujer, con una actitud de saber que me he equivocado, de saber que me he fallado, de que tal vez sea hasta indigno de acercarme al Señor, pero más fuerte que ese sentimiento de autohumillación o autolástima es el deseo de acercarme al Señor y que Él sea el que tome el control de mi vida. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Es la gran diferencia de decir, ok, como el fariseo, invito al Señor a mi casa y para ver qué sale, pero no me dispongo verdaderamente a recibirle, a una vida que verdaderamente, como la esta pecadora, que se abre de par en par para poder recibir la gracia del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que justamente aquel que se veía más alejado por sus pecados, como era la pecadora, es la que termina recibiendo la gracia del perdón del Señor. ¿Por qué? Porque fue la única que estuvo dispuesta a recibirlo. Es como la reflexión que hay del agricultor. O sea, muchos agricultores pueden pedir lluvia al cielo, pero obviamente esa lluvia dará fruto en aquellos que hayan preparado el terreno para recibir la lluvia. Entonces, eso es lo importante de esta cita bíblica. Entender, en primer lugar, que en la iglesia no vamos a encontrar perfectos aparte del Señor, porque puros seres humanos la conformamos y todos nos equivocamos. Y segundo, es necesario que yo, para acercarme, me acerque con un corazón dispuesto y abierto a que la gracia de Dios actúe en mí. Y eso es justamente lo que en la, pues, primera lectura nos decía San Pablo. San Pablo nos habla de que el Señor ha pagado el precio de nuestros pecados. Él se ha entregado, ha sido crucificado y resucita. Y después se va manifestando a los diversos apóstoles para demostrarles y para que ellos sean los continuadores de su obra de misericordia, de su obra de salvación, de su obra de perdón. Y pues Pablo aquí dice algo muy interesante, porque Pablo, recordemos que antes de ser apóstol era perseguidor de la iglesia, pero y un fiero perseguidor, al punto de que muchas veces cuando llegó su conversión, quizá muchos de los creyentes más bien se alejaban porque pensaban que puede ser una trampa. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Parecido a lo que vimos en el Evangelio, que Cristo, antes de ver la maldad del pecado de Pablo, él empezó a ver los dones que él sabía que tenía, porque el Señor nos los da, y dice, estos son los dones que necesito para transformar. Entonces, Pablo vivió durante mucho tiempo alejado de la iglesia, persiguiendo a la iglesia, siendo enemigo de la iglesia,
pero el amor de Dios que toca siempre los corazones lo hizo volver a ser parte de su cuerpo glorioso, de ser parte de la iglesia y ser un evangelizador bastante connotado, bastante reconocido. De hecho, recordemos el título que se le da a Pablo, el apóstol de los gentiles, o sea, el encargado de llevar el evangelio a todos los que no eran judíos. O sea, al final, en Pablo está centrada nuestra propia evangelización de nosotros como personas que no éramos parte del pueblo de Israel. Entonces, el Señor ve más allá de nuestras limitaciones y nuestras faltas. Obviamente requiere que nos estemos dispuestos a santificar cada día, a perfeccionarnos cada día. Pero el Señor ve más allá de nuestros pecados y siempre nos llama. Pero para poder servirle a Dios, como dice San Pablo, de la mejor manera, ahí dice San Pablo, yo he trabajado más que muchos, que inclusive que Pedro, que Santiago y demás, pero no por mi propia cuenta, sino por la gracia de Dios. Dios es aquel que hace su obra en nosotros. Entonces, para recapitular, el Señor, el Señor quiere acercarse a nosotros. Y nosotros, para poder recibir su gracia, es necesario que nos abramos de par en par, que dejemos de lado nuestro proceso de cuánto hemos estado en formaciones, cuánto tiempo hemos servido, cuánto le hemos leído la Biblia, cuánto le hemos dedicado a la oración cada día, cuánto no. Que es cierto, todo eso nos ayuda, pero que nos alejemos de esas actitudes que pueden ser hasta farisaicas para poder permitirnos como la pecadora simplemente abrazarnos por el amor de Dios y que sea Él el que nos transforme. Y ahora sí, ya entendiendo que el Señor me ama, que se entregó por mí, que ha pagado la deuda de mi pecado y que me quiere para Él, ok, entonces ahí sí, yo con un corazón aún más dispuesto, me lleno de los carismas que Él me da para continuar su obra y ser evangelizadores. Pidámosle al Señor verdaderamente el deseo de poder servirle, la humildad de reconocernos limitados en todas las áreas, porque al final todos somos limitados porque somos seres humanos. Y en nuestras limitaciones, en el comprender y el aceptarnos tal cual somos, permitirá al Señor tomar control de nuestra vida y hacer su obra. Eso es lo que el Señor nos pide, porque al final su misericordia es eterna, como lo dice el Salmo. Y es por eso que le damos gracias. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es eterna y siempre nos tiene en sus planes. Bendiciones.